Todos hemos oído hablar de la típica estructura de introducción, nudo, desenlace. La hemos aprendido en el colegio, nos la han contado, la hemos usado incluso para explicar ciertas cosas de la vida. Y es simple, casi hasta rozar lo insultante. Pero en ella está encerrada la lógica del mismo vivir humano. Todos estamos en un contexto, pasa algo que nos hace empezar a desarrollarnos y volvemos a nuestra vida con aquello que hemos aprendido. Esta estructura es la que siguen todas las historias, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Porque es una estructura orgánica, es una estructura que nos sale sola a contar y que podemos entender sin necesidad de estudio. Joseph Campbell, en su libro El héroe de las mil caras, del que ya hablaba en este vídeo, investigó cuáles eran las verdaderas etapas de esta introducción, nudo y desenlace a lo largo de toda la historia de los cuentos y de la narrativa humana. Y llegó a unas conclusiones sorprendentes, a unas fases que se pueden rastrear en mayor o menor medida en todas las películas, en todos los libros, en todas las obras de teatro. Tal fue el impacto que provocó que George Lucas escribiese Star Wars. ¿Y por qué algo tan simple o tan aparentemente simple tiene tanta importancia para contar historias? Pues lo voy a explicar aquí mediante un ejemplo práctico. He analizado la película completa de Star Wars, el episodio 7, El despertar de la fuerza, utilizando para ello los recursos de Campbell para analizar historias. ¿Y sabéis qué? Es una película que está hecha para engañarte desde el minuto 1. En este análisis voy a destripar la película completa, por tanto va a haber spoilers. Solo una pregunta, si tuvieses que decir quién es el protagonista del primer episodio de la nueva trilogía de Star Wars, ¿Rey? Pues resulta que no. ¿Quién es el protagonista entonces de esta película? ¡Que comience el análisis de Star Wars, el episodio 7, desde el punto de vista del mito! Como os he contado, todas las películas tienen una introducción, un nudo y un desenlace, independientemente de que vaya, independientemente de que la trama vaya al revés o al derecho. Incluso películas como Atrapado en el tiempo, que es una película en la que básicamente un personaje está todo el rato yendo y volviendo al mismo tiempo, tiene una introducción, un nudo y un desenlace. ¿Y en qué consisten estos? Consisten en que en principio tenemos que explicar a la audiencia cuál es el contexto de la historia, desarrollarlo y hacer que el héroe vuelva a su contexto con lo que hemos aprendido. Pero esto ya es una cosa que Star Wars se va a cargar. ¿Por qué? Porque está pensada para ser una trilogía. Entonces va a haber cosas que van a quedar al aire. Pero todo depende de dónde pongas el foco. Podemos ver varias introducciones, nudos y desenlaces distintos que se superponen a lo largo de toda la historia. Y es precisamente esto lo que hace muy rica esta película. Pero dejémonos de charla y vamos con el análisis. Empecemos ya directamente en acción, con los soldados acercándose a Jakku, el planeta en el que va a ocurrir la primera batalla de este episodio, y a un piloto de la Resistencia preguntando por un mensaje. Ya tenemos los bandos diferenciados, Resistencia y Primera Orden. Aún no sabemos que se llama Primera Orden, pero sabemos de las películas anteriores que ellos son los malos y los de la Resistencia son los buenos, podemos decir. Aunque, como veremos, esta nueva trilogía de Star Wars se encarga de cargarse precisamente lo que es bueno y lo que es malo. Ya desde los primeros planos vemos que hay un soldado en especial de la Primera Orden al que hay que prestar atención. Planos cortos que duran más de lo normal. Pero a esto no le prestamos atención al principio, es algo que pasa desapercibido porque la acción principal está enfocada en el piloto. Pero ¿sabéis qué? Que este soldado, que aún no ha dicho una sola palabra en toda la película, va a ser el protagonista de nuestra historia. El protagonista de Star Wars, el episodio 7, es Finn. ¿Que no me creéis? Esperad, que os lo voy a contar. Justamente después de que Poe Dameron le dé el mensaje a BB-8, este soldado ve morir a un compañero suyo. Vemos muy claramente que en este momento nuestro protagonista duda. El contexto de Finn es el de ser soldado de la Primera Orden. Y esta es la primera vez que duda si debe seguir haciéndolo o no. Es una llamada del destino que le está diciendo que tiene que cambiar. Pero él va a negar esta llamada.
Él seguirá luchando como si nada, intentando no disparar mucho, hasta que deciden masacrar a los aldeanos. En este momento nuestro protagonista decide no disparar. Esto es algo que pasa absolutamente desapercibido. ¿Por qué? Porque mientras pasaba todo esto de fondo sin decir una sola palabra, BB-8 se ha ido, ha habido una batalla de la leche, ha llegado Kylo Ren, que es un Sith o por lo menos alguien del lado oscuro, alguien a quien tenemos que prestar atención. Y esto lo hacen mientras nos están contando lo que realmente va a hacer la historia moverse, que es la historia de Finn. Y por si fuera poco, antes de esta masacre hemos puesto a Poe Dameron y a Kylo Ren en una escena de conflicto. Poe Dameron es capturado por Kylo Ren. Esto es lo que mantiene la tensión de toda la situación y lo que nos hace no fijarnos en la historia de Finn. Pero ¿sabéis qué? Que este momento en el que Finn decide no luchar es precisamente la segunda llamada. El segundo momento en el que Finn tiene que decidir si seguir con la primera orden o no. Y él decide ya que no. Eso va a acarrear problemas. Kylo Ren le va a pillar, luego se va a quitar la máscara y Phasma le va a pillar. Y va a decidir encontrar a alguien que le ayude a escapar. ¿Y quién es? Poe Dameron, quien se convierte en el mentor de Finn. El mentor, como lo puede ser Morfeo para Neo. Ya tenemos una estructura de héroe y Rey aún no ha aparecido en la película. Pero ¿sabéis qué? Yo no supe que Finn era el protagonista hasta bien avanzada la primera hora de película. Aquí empieza el origen de la duda, algo que aplicarán durante toda la película para que pienses que la protagonista es Rey. Lo que hemos visto hasta ahora es un conjunto de escenas a las que casi no se le ha dado importancia al protagonista de la historia, pero que hemos visto muchísima acción. Y lo último que vemos de toda esta etapa es el momento de Finn quitándose el casco. Una vez presentado el personaje principal de la historia, presentamos al personaje principal de la trilogía, que es Rey. El inicio es muy parecido al de Finn, de hecho. Es un inicio absolutamente silencioso, solo música, enmascarado, no sabemos quién es. Pero la acción de la vida de Rey es mucho más lenta. Precisamente para contrastar con toda la tensión que habíamos visto antes, para que prestemos atención. Este juego de tensión entre Rey y el resto de lo que pasa en esta película, pues es precisamente con este ritmo narrativo con lo que juegan para que con quién te quedes. Es con Rey. Es lógico, si tú ves un punto negro dentro de una pared blanca, te vas a fijar en el punto negro. Entre toda la tensión de Star Wars, lo único lento es la trama de Rey. Y lo vamos a ver. Es lentísima. Es tan lenta que la primera película de Star Wars es, dentro de esta introducción, nudo y desenlace, solamente casi la introducción de Rey. Es tan lenta que durante toda la película, Rey realmente no va a iniciar el viaje del héroe. No lo hará hasta el final. Durante esta parte vemos la vida de Rey, vemos dónde vive, conoce a BB-8 y ya desde el primer momento vemos que tiene una devoción por la resistencia. Este es el contexto de Rey. Rey es una chatarrera que tiene devoción por la resistencia. Ojo a esto, porque en base a este contexto se van a construir muchas de las escenas de la película. Y hay momentos en los que la película te va a intentar engañar, haciéndote pensar que Rey está en otra etapa de su historia cuando aún no lo está. Os iré avisando poco a poco. Es posible que esto se os haga un poco bola, porque no he contado nada realmente de la enjundia, porque la enjundia aún no ha ocurrido en la película. ¿Estáis perdidos en este momento de la historia? Bien, porque es precisamente la sensación que pretenden los directores de la película que tengáis cuando la veis, pero que aún así sigáis enganchados por toda la acción y el contraste que están ocurriendo. Aquí empieza lo que os comentaba, la cuarta etapa del viaje. Tenemos el mundo ordinario, tenemos la primera llamada, el rechazo a la llamada, y ahora es cuando el héroe quiere encontrar a un mentor que le ayude a cruzar el umbral a su aventura. Como se adelantaba, el mentor es Poe Dameron, y el encuentro no podría ser más conflictivo. Finn quiere dejar la primera orden, es su principal objetivo. Poe Dameron le pregunta que si es de la resistencia. Él duda, porque de alguna manera se identifica con la resistencia, pero le contesta que no. Y cuando le pregunta ¿por qué lo haces?, le dice: porque es lo que tengo que hacer. ¡Claro que tiene que hacerlo! Porque eso es lo que le va a permitir dar el cambio. Él ya ha decidido dar el cambio. Todo lo que vemos después es el proceso de escape de Dameron y de Finn de la nave y la creación de la nueva identidad de Finn. ¿Cómo te llamas? FN2187. ¿F qué? Es el único nombre que me dieron. Pues yo no pienso usarlo. FN, Finn, te llamaré Finn. ¿Te parece bien? Finn. Sí, Finn, claro que sí. Me gusta. Es tan brutal el cambio para Finn que incluso cambia de nombre. Y es Poe Dameron el que le llama Finn, el que realmente cristaliza el gran cambio que ha decidido hacer Finn en su vida. Lo siguiente es cruzar el umbral. Después de encontrarnos con el mentor, vamos a cruzar el umbral. Nos acercamos al final de la introducción para Finn.
Pero el final de la introducción no va a ser tan sencillo. Como sabéis, ahora Finn intenta escapar con Poe Dameron en la nave y se dirigen a Jakku, precisamente donde Finn estuvo y precisamente donde está Rey, ya con BB-8. Lo derriban y aquí empieza la primera maestría de la película. Podemos considerar que Rey está en su mundo ordinario. Estamos viendo aún cuál es el mundo ordinario de Rey. Aún no conocemos a Rey. Lo único que sabemos es que es chatarrera, vive en la pobreza y tiene cierta devoción por la resistencia. Pero realmente no está comprometida, no quiere hacer ningún cambio en su vida, tanto que ni siquiera insiste en preguntarle a BB-8 qué es lo que hace. Aún puede aparecer. Quien quiera que sea el que esperas. ¿Confidencial? Yo sé mucho de esperar. Simplemente se deja llevar, porque sabe que lo de la resistencia es algo que le mueve, pero no va a dedicarle más tiempo del necesario. Seguimos en el mundo ordinario de Rey. Sin embargo, Finn acaba de cruzar el umbral, ya no hay vuelta atrás. Se encuentra de repente solo tras que su nave se ha estrellado en Jakku y que su mentor supuestamente ha muerto. Aquí comienza una etapa que es muy rara dentro del cine, que se conoce como el vientre de la ballena. El nombre de vientre de la ballena es algo que le dio Campbell, pues porque hay explicaciones religiosas al respecto. Pero es básicamente la etapa de transición entre el mundo ordinario y la aventura. Un ejemplo muy claro es en Matrix, cuando Neo se toma las pastillas para entrar en Matrix. Digamos que tomarse las pastillas es el cruce del umbral de Neo. Y eso es lo que le hace entrar en Matrix. ¿Pero qué pasa entre medias? Es que ve las visiones esas, con lo del espejo, luego está en la incubadora, luego va por el túnel, luego le cogen, todo eso, hasta que llega al mundo real, es el vientre de la ballena. Para Finn es un poco lo mismo. Él se ha comprometido con la aventura, pero ahora vaga por el desierto, no sabe qué hacer, está perdido, no sabe cómo comenzar su aventura. Y Finn no podría comenzar su aventura sin Rey. Lo que ocurre es lo siguiente. Finn llega al pueblo en el que está Rey. Finn lleva la chaqueta de Poe Dameron. Por cierto, dato importante, Finn se cambia de ropa cuando decide dar el cambio. En realidad la misma película nos estaba dando las pistas. Y en este caso es premonitorio, porque se pone la chaqueta de Poe Dameron. Es decir, de la resistencia. Eso ya nos está diciendo que el cambio que ha dado Finn es el de volverse alguien de la resistencia. Pero aún seguimos en el vientre de la ballena. El vientre de la ballena de Finn es una etapa gigantesca, en la que Rey tiene mucho que ver. Rey está en su mundo ordinario, simplemente está ayudando a BB-8. Su idea es simplemente devolverlo a su dueño y ya está, y seguir con su vida, la vida que de hecho no ha cambiado. Y en este momento es cuando se cruzan las historias de Rey y de Finn. BB-8 ve a Finn, ve que tiene la chaqueta de Poe Dameron. Rey le ve, Rey va a por Finn para pedirle explicaciones de por qué tiene la chaqueta del dueño de BB-8. En este momento Rey le pregunta si es de la resistencia y Finn responde que sí lo es. Aquí sabemos que Finn se ha comprometido con el cambio, pero atacan Jakku en el minuto 30 de la película. Y es cuando comienza el segundo acto para Finn. El segundo acto siempre comienza estableciendo las pruebas, los enemigos y los amigos. La prueba, huir de los enemigos, que son la primera orden, y Rey se convierte en su primera amiga, su primera aliada. ¿Y por qué digo lo del minuto 30 de la película? Porque curiosamente el paso de la introducción al nudo, que llamaremos el paso del primer al segundo acto a partir de ahora, se produce siempre, o casi siempre, en el minuto 30 de las películas. Es algo que no sé bien por qué. Si cogéis Matrix, si cogéis American Beauty, si cogéis El laberinto del fauno, si cogéis Star Wars, se produce en el minuto 30, y en este no iba a ser una excepción. ¿Cuándo comienza la primera prueba para Finn? En el minuto 29:55, que es cuando Finn coge a Rey de la mano y se van corriendo. Esta primera prueba termina con el encuentro del halcón milenario en el que se suben y pueden escapar. Primera prueba superada. Lo que viene ahora es el desarrollo, es decir, cómo Finn acaba conociendo a sus compañeros y cuáles son las relaciones con ellos. Y casi siempre se desarrolla de la siguiente manera. Prueba, relación, prueba, relación. ¿A qué me refiero con esto? Pues tenemos la primera prueba que hace Finn con Rey y luego están en la nave y se conocen. Tienen sus primeros conflictos y se establece la relación entre ellos. Lo siguiente es algo que está muy bien. Parece que es una prueba, parece que va a haber una amenaza, pero resulta que es Han Solo el que llega a la nave. ¿Por qué? Porque se han subido en el halcón milenario. Simplemente esta parte te está diciendo cuáles son las relaciones con los personajes y qué es lo que tienes que saber de ellos. Te está informando, no está pasando realmente nada. Entonces, ¿qué hace la película para captar tu atención? Hacer curvas cortadas de tensión. Y esto es, cogemos una excusa que puede hacer aumentar la tensión y en el momento álgido en el que se va a resolver algo, cortamos y pasamos a otra cosa. Entonces como que siempre tienes la sensación de que está a punto de pasar algo, pero no termina de pasar. Pero tú quieres que pase. Y lo magistral es que esto que está a punto de pasar siempre es algo que está relacionado con información crucial de la trama.
o en muchos casos. Uno de estos ejemplos es la discusión que tiene Finn con Rey mientras Rey está reparando la nave. Rey dice que quiere volver a Jakku, razón por cierto por la que sabemos que seguimos en el mundo ordinario de Rey. Y Finn no quiere volver porque él ya se ha comprometido a su aventura, pero aprovecha que cada uno está en una etapa distinta de su propio viaje para hacer conflicto, y con esto aumentan la tensión para que tú estés enganchado y a la vez sepas cuáles son las motivaciones y las razones de los personajes para seguir su aventura. Como os digo, esto pasa a lo largo de toda la película. Sería magnífico contaros todo esto, pero es que no puedo contaros todo, de punto por punto. Tengo aquí todas las hojas de la trama de la película y son 160 eventos. No os voy a decir todos los eventos, porque es que me puedo tirar aquí y puedo hacer un vídeo de 2 horas. Y ya va a ser largo, creo. Recapitulando, hemos empezado el nudo de Finn con Finn asistiendo a su primera prueba, más conociendo a su primera aliada, que es Rey. Luego tenemos una escena en la que vemos la relación entre los dos. Tenemos un pequeño momento de conflicto, que es el que va a presentar a Han Solo, y luego cuál es la relación que tiene Han Solo con ellos dos. Incluso en este momento, Rey sigue en el mundo ordinario. Para Rey, ellos no son sus amigos. Durante toda esta parte de la película, Rey es súper inocente. Simplemente ve a Finn y a Han Solo como miembros de la Resistencia, como gente admirable a la que quería conocer. Dile que Han Solo acaba de recuperar el halcón milenario. ¿Este es el halcón milenario? Tú eres Han Solo. Pero no son gente que les vaya a ayudar a dar el cambio. Han Solo y Rey van a ayudar a Finn a luchar contra la Resistencia, pero Han Solo y Finn en principio no son nada para Rey. Es más, Rey en este punto de la película parece idiota. ¿Qué has hecho? Me he saltado el compresor. Y básicamente se ha metido en un fregado en el que no le llaman. Aquí tenemos la segunda prueba, que es la que lleva consigo Han Solo. Al igual que Rey, por tener a BB-8, lleva la primera prueba de Finn, Han Solo lleva la segunda prueba de Finn. ¿De qué estoy hablando? De cuando Han Solo es acorralado por los otros cazarrecompensas a quienes les debe dinero, que, por supuesto, de alguna manera van a estar relacionados con la Primera Orden. Es tras esta prueba cuando realmente se consolida la amistad de Finn, Rey y Han Solo. La idea de Han Solo era simplemente echarles de la nave, pero después de esto, Han Solo se para a explicarles lo que pasa con la Primera Orden, con Luke Skywalker. Es una escena de nuevo muy informativa, pero después de todo lo que ha pasado con los Raptors y con los disparos y tal y no sé qué, de repente un momento de información largo hace contraste con lo anterior y sirve genial para explicar cosas importantes que tienes que saber de la trama. Hemos vuelto a este contraste. Y además aquí Han Solo dice una frase clave que inspira tanto a Rey como a Finn. La fuerza, los Jedi. Todo ello. Es verdad. Esta frase va a ser motivación para los dos. Como veis, por pequeños eventos, Rey va a estar más y más y más y más interesada en la fuerza y la resistencia y etc. Este momento es en el que Rey empieza a estar realmente interesada en la fuerza, pero aún no ha recibido una llamada, como sí le pasó a Finn, ¿os acordáis? La primera llamada está a punto de llegar y Rey está preparada para recibirla. Han Solo se da cuenta que están rastreando el halcón milenario y por eso los de la Primera Orden le pueden encontrar. Así que lo que hay que hacer ahora es pedir ayuda para conseguir otra nave que les permita viajar libremente. Y Han Solo va a pedir ayuda a Maz Kanata, que es un personaje clave para la historia y va a cumplir una doble función. Hay otra etapa en el viaje del héroe de Campbell que no siempre aparece, que es el encuentro con la diosa. La diosa es un personaje mítico que representa el destino, que es como la baliza de control para el protagonista de la historia. Pero claro, si presentamos solamente esto, puede hacerse aburrido. Y Star Wars al final es una peli de acción. ¿Qué hacen? Aumentar la tensión poco a poco. Nada más llegar, hay dos personas que telefonean, uno a la Resistencia y otro a la Primera Orden, diciendo que BB-8 está allí. Entonces sabes que se va a liar. Y mientras te cuentan lo importante de Maz Kanata, tú estás en vilo a ver cuándo va a pasar algo. Ok, pero lo que has dicho antes de la diosa, ¿pero en qué medida afecta al héroe? Bueno, esto depende mucho de cada historia, pero en esta lo que hace es hacer que el héroe abandone su aventura. Veréis, esto es un recurso narrativo bastante contemporáneo y que se usa muchísimo cuando hay varias tramas yendo a la vez. En este caso, las principales son la de Finn y la de Rey. El midpoint, que suele ocurrir más o menos en la mitad de la película, y en este caso ocurre en la hora 2 minutos, que es básicamente la mitad de la película, Finn se retira. En este momento Rey intenta persuadirle, y aquí tenemos la etapa de la mujer como tentación. Lo sé, este título es muy machista, pero la mujer, en el sentido mítico para Campbell, es la tentación de los deseos carnales y afectivos, que normalmente impiden al héroe continuar. En este caso, la mujer como tentación se usa al contrario. Rey intenta que Finn siga con su aventura, pero no lo consigue. ¿Por qué?
porque lo que va a ser importante ahora es la historia de Rey. ¿Os acordáis que dije que Maz Kanata tenía una doble función, verdad? Es la diosa de Finn, pero es el heraldo de Rey. ¿Os acordáis de lo que os conté antes de la primera y la segunda llamada, verdad? Bueno, la llamada la suele hacer alguien, y ese alguien es el llamado heraldo. En el caso de Finn, el heraldo es el mismo compañero muerto. Para Rey, el heraldo es Maz Kanata. ¿Por qué? Creo que podéis adivinar ya por dónde van los tiros. El mensaje, la primera llamada de Rey, es el encuentro del sable láser de Luke. Es en ese momento cuando tiene todas las visiones sobre la fuerza, su vida, su pasado, su futuro. Esa es la primera llamada. Maz Kanata intenta convencerla. Pero por supuesto, al ser la primera llamada, Rey va a rechazarla. Al igual que hizo Finn al principio de la película con su historia. ¿Y qué va a hacer? Huir. Entonces estamos en un momento de la película en el que no tenemos protagonista, porque se han ido los dos. Se ha ido el protagonista de la película y la protagonista de la trilogía. Y os acordáis que os dije que cuando se rechaza la llamada vienen los problemas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa justo después? Lo que pasa justo después es que la Primera Orden ataca el sitio. ¿Os acordáis lo que decía que construye la tensión y tú sabes que va a pasar algo y en algún momento tiene que pasar? Pues pasa cuando Rey la lía. Y es precisamente al rechazar la llamada cuando la lía. ¿Qué pasa? Que eso tiene un efecto de twist. Hace mucho que no lo cuento, pero ahora mismo estamos entrando en la etapa de Finn del adentramiento a la cueva más profunda. Esta etapa tiene una particularidad. Cuando el héroe entra en ella, ya no hay vuelta atrás. Y además, es una etapa en la que el héroe duda de si seguir con su aventura, como ya hemos visto antes. Finn decide volver, precisamente porque Rey se ha ido. Digamos que es como el triunfo del amor, ¿no? El amor hace que el héroe siga adelante. Además, en este punto se ha liado pardísima porque han destruido la República. O sea, todo se está yendo a la mierda. Esto es señal de que algo gordo va a pasar y que ya no hay vuelta atrás. Entonces ocurre la primera gran batalla. Llegan cazas, llegan los Stormtroopers, todo es un caos. Y los problemas del rechazo de la llamada de Rey coinciden con el adentramiento en la cueva de Finn. Cada uno con sus dudas. Hay dos momentos clave para ellos. El momento en el que ya realmente para Finn no hay vuelta atrás es el momento en el que se enfrenta con la espada láser al otro Stormtrooper y le llama ¡traidor! En ese momento sabe que no podría volver a la Primera Orden ni aunque quisiera. Y por otro lado, Rey presencia la que se ha liado desde su huida. Tiene un conflicto interno de la leche que termina con Rey disparando a los otros Stormtroopers. Rey se está acercando al mentor, que como recordáis es la cuarta etapa del viaje del héroe. Y el problema más gordo para Rey viene cuando es raptada por ni más ni menos que Kylo Ren. Allí se va a encontrar con su mentor. ¿Y quién es el mentor de Rey? ¿Kylo? No, es la misma fuerza. Empieza a experimentar con sus poderes, empieza a ver que no es solamente que admire a los de la Resistencia y a los Jedi, es que ella tiene algo que ver con eso. Empieza a entrar en Rey el sentimiento de compromiso que la va a convertir en la heroína de la trilogía. Pero mientras esto pasa, ¿qué ha pasado con Finn? La batalla termina y Finn se hace definitivamente miembro de la Resistencia. Aquí ocurre otra gran etapa, que es la reconciliación con el padre. Al igual que Neo se reconcilia con Morfeo y el Karate Kid con su maestro, nuestro protagonista se tiene que reconciliar con Poe Dameron, quien fue su mentor, el que le hizo empezar la aventura. La reconciliación puede ser de muchas maneras. Puede ser que hayan discutido y que no se hayan vuelto a ver. Puede ser que hayan discutido y que al final el héroe aprenda que su mentor tenía razón. Pero en este caso es mucho más simple. En este caso es simplemente que creía que estaba muerto y vuelven a estar juntos. Esto siempre es una motivación para el héroe para ir a su batalla final. Y es precisamente este momento en el que nos encontramos, en la transición de entrando en la caverna hasta llegar a la batalla final, en ese punto medio. Este punto medio se caracteriza con la preparación. ¿Cómo nos preparamos para la batalla final que sabemos que vamos a tener que luchar? Porque ya hemos entrado en la caverna, tenemos que ir a la batalla final. No hay más remedio. Y es en este momento cuando elaboran el plan para destruir al Starkiller e intentan adentrarse al Starkiller. Rey a todo esto sigue en su etapa de encuentro con el mentor. ¿Cuándo realmente se encuentra con el mentor? Cuando ve en sí misma que es capaz de controlarla. Y eso ocurre en dos momentos. Cuando vence a Kylo Ren usando la fuerza, que es en el momento en que dice: hostias, que puedo usar la fuerza, pero es coña, ¿no? Y luego cuando hace que el soldado le abra los grilletes. En ese momento ya está convencida de que puede usar la fuerza. Lo que queda ya es cruzar el umbral. Justo antes de la batalla final es cuando Han Solo y Finn se encuentran con Rey. Y las historias vuelven a cruzarse. Estamos casi en la batalla final de Finn, estamos casi en el cruce del umbral de Rey.
todo esto que está pasando tiene muchísima tensión ya. Pero si no teníamos suficiente tensión, ponen un elemento muy capullo, que es la urgencia. Que el Starkiller se está cargando para disparar a la resistencia. Realmente, si lo piensas, si esta urgencia no estuviese, la batalla final y la batalla que acaba de ocurrir anteriormente tendrían más o menos la misma tensión. Simplemente resistencia luchando contra la Primera Orden. No tendría más lugar de ser. Pero en este caso estamos realmente cogiendo la resistencia y por los webs. Y todo esto, insisto, mientras vemos el momento más cumbre de la historia de Finn y el momento más cumbre en esta película de la historia de Rey. Pero que aún no han llegado. Cuando llegarán, en efecto, con la batalla de Finn y Rey contra Kylo Ren. De Kylo Ren no he hablado, tendría que hacer otro vídeo para explicar la trama de Kylo Ren. Pero Kylo Ren cumple una función muy importante en la historia, que es la sombra, en términos de Campbell, o el antagonista, que todos conocemos. El malo, vaya. Kylo aquí cumple una doble función, porque con la sombra es con la que el héroe siempre tiene el combate final. Pero es guardián de Rey. El guardián es el que evita que el héroe cruce el umbral, que empiece su aventura. Lo que contábamos, que pasa del primero al segundo acto. Y ambos momentos cruciales de la historia se da ahí mientras se está destruyendo el planeta. Es que no puede ser más épico. Urgencia y dos historias llegando a momentos cumbres de su narrativa a la vez. En la Ordalía siempre ocurre una cosa, que es que el héroe muere para resucitar. Finn pierde ante Kylo Ren, al igual que Jesucristo en la Biblia. Pero Rey no puede morir. No es su momento de morir, es su momento de cruzar el umbral, de comprometerse a dominar y a proteger la fuerza. El guardián le dice a nuestra heroína: te enseñaría los caminos de la fuerza. El guardián también es el que da la motivación al héroe para empezar. Y en este caso es claro, porque es en el momento en el que Kylo Ren habla de fuerza, cuando Rey, valiéndose de la fuerza, acaba venciendo a Kylo Ren. Lo sé, antes de que me matéis, sé que ha muerto Han Solo y que es una cosa súper horrible, y sé que han pasado muchas cosas muy importantes. Hace mucho que se han encontrado Leia y Han Solo, tampoco he hablado de ello, lo sé, pero es que no son partes de la trama principal. Es más, son realmente momentos para despistarte de las tramas principales y para aumentar la tensión y la emoción de ciertos momentos de la película. Pensando bien, ¿cuándo muere Han Solo? Han Solo muere muy poco antes de la batalla final. Es un elemento de tensión, pero que por supuesto es el que capta tu atención porque está hecho para los fans. Venga ya, es un personaje importantísimo en la saga. Hay que darle bombo a eso. Y ese bombo lo utilizan precisamente para enfatizar todo lo que va a pasar después de la batalla final, que ya os he contado. Así que no creáis que me he olvidado de esas cosas. Simplemente insisto que es que no se puede contar todo. Entonces, Rey cruza el umbral, coge a Finn, que sigue en su etapa de muerte, y vuelven a la resistencia. Rey está absolutamente comprometida con la aventura. Rey sabe que lo que tiene que hacer es dominar la fuerza. Esta parte es el vientre de la ballena para Rey. Y el vientre de la ballena para Rey termina cuando conoce a su primer amigo. Gracias, amigo mío. Finn es su primer amigo. Este es el primer momento en el que a Rey parece que Finn le importa. Y de hecho, es cuando le llama amigo por primera vez. Después de esto, con el mapa de Luke Skywalker, van de camino a la primera prueba, que es encontrar a Luke Skywalker. Y es aquí cuando termina la película. ¡A tomar por...! Eso es lo primero que me salió cuando terminé de analizar la película. ¿Os acordáis lo que decía de las curvas de tensión? La resistencia, Kylo Ren, Han Solo, Leia y Finn son curvas de tensión que van súper rápido. Rey es la única que no va rápido. Y sabéis, este guión estaría mal hecho, de base, porque la historia queda inconclusa. Y evidentemente queda inconclusa. A ver, todos sabemos que va a ser una trilogía que va a continuar y que tiene que continuar. Sabemos que no es una historia completa. Pero da igual, eso no es excusa. Las historias se tienen que sostener por ellas mismas. Tú deberías ser capaz de ver Star Wars el episodio 7, que Lucasfilm no hiciese más películas y que aún así Star Wars el episodio 7 fuese interesante. Y que no se quedase como inconclusa. Tú cuando ves Star Wars el episodio 7 no queda como una historia inconclusa, queda como el final que debe ser, aunque narrativamente no lo es. Entonces, ¿qué narices es lo que hace que el final de Star Wars episodio 7 se sostenga? El ritmo narrativo. ¿Cómo terminamos? Con el vientre de la ballena de Rey y el inicio de la primera prueba. Son cosas súper importantes para la trama, pero que hacen descender la tensión hasta los mínimos, sin que eso haga que se pierda la importancia de lo que ocurre, que es capital al ser de los momentos más importantes para las vidas de los dos protagonistas. Ese contraste entre importancia y ritmo es lo que hace que el final de Star Wars episodio 7 sea casi perfecto y que te den ganas
de ver la siguiente película. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este formato de vídeos. Estoy planteándome si hacer el análisis de la nueva, del episodio 8. La verdad es que tengo bastantes ganas, pero bueno, voy a esperar a ver si os apetece. Esto es una serie que planeo hacer con otras películas, no solo con Star Wars. Como veis, el mundo de la narrativa es fascinante. No os he dicho todo y aún así os puede haber parecido complicado porque está todo intrincado, enlazado, hecho de una manera que dicho sí parece súper antinatural, pero que cuando ves la peli es todo súper orgánico, todo súper 2 y 2 son 4, no haces ningún esfuerzo para ver Star Wars. Pero lo que hay por debajo es absoluta ingeniería narrativa. Y ya está, no tengo más que decir. Nos vemos en el próximo ensayo.